¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en uno de nuestros eventos en vivo en Facebook Live. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el lanzamiento de un lente de contacto que para ustedes representa una oportunidad para sus pacientes. Y este lente de contacto va a estar enfocado principalmente en la vida digital. Y para ello tenemos la compañía de uno de nuestros líderes de opinión en CooperVision México, es Rubén Velázquez Guerrero. Y bienvenido, Rubén. Nuevamente por esta invitación, gracias. Qué bien. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre su trayectoria de Rubén, que sabemos que es uno de nuestros expertos y por eso está en esta sesión el día de hoy. Y hablando un poquito sobre su currículum, podemos decir que él es licenciado en optometría, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es académico en la Universidad Nacional Autónoma de México en diferentes asignaturas correspondientes a la licenciatura en optometría. También desde el año de 1992 a la fecha es uno de nuestros coordinadores para la Asociación Internacional de Educadores en Lentes de Contacto, la IACLE, y bueno, es parte del equipo de expertos en materia en lentes de contacto. Y también tiene gran experiencia en control y manejo de miopía. Es exsecretario de la Academia Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía. Y actualmente, como les decía, es parte de nuestro equipo de líderes de opinión en CooperVision México. Pues nuevamente te doy la bienvenida, Rubén. Gracias por estar aquí con nosotros en este gran evento, que para nosotros es una oportunidad porque en México podemos tener ya a la mano una opción de lente de contacto para aquellos usuarios que actualmente ya se encuentran principalmente frente a una pantalla. Entonces vamos a ir alternando un poquito, haciendo algunas preguntas que bueno, nos vas a apoyar mucho con tu experiencia que tienes ya en el ramo y para que nuestro público pueda conocer todas las oportunidades que se tienen con esta opción que vamos a tener de ahora en adelante. Y bueno, podemos ver en este slide cómo la familia Biofinity, que ha tenido una presencia ya en México y en el mundo, ha tenido una evolución importante en cuanto a sus diseños ópticos, toda esta tecnología que podemos disponer ya para la comodidad, para la visión y salud de los usuarios. Pues podemos ver cómo está marcada esta tendencia en los diseños que han ido cambiando. Entonces, podemos ver aquí, Rubén, y te pregunto, de acuerdo a tu experiencia en adaptación de diferentes lentes de contacto, en el caso de la marca Biofinity, ¿cómo has observado esta evolución a lo largo de este tiempo? Bueno, pues para mí ha sido muy favorable esta evolución de Biofinity en México y claro en el mundo, porque ha llegado en momentos idóneos en nuestra práctica profesional. El tener un producto con alta transmisibilidad de oxígeno, con factores de humectabilidad bastante aceptables y en diseños esféricos y tóricos, a mí me ha permitido tener muy contentos a nuestros pacientes. Es decir, emigrarlos de algunas pequeñas alteraciones en el segmento anterior y con Biofinity hemos visto mejora y sobre todo una característica importante de fidelidad al producto, a nuestra práctica profesional. Si eso le aunamos que con el paso del tiempo nos ofrecieron lentes de extra rango con estas mismas características, brindándole a nuestros pacientes mexicanos la posibilidad de eliminar la hipoxia en valores negativos altos, que creo yo fue algo muy fundamental porque tenemos pacientes con características de miopías entre 10 a 20 con lentes de hidrogel y la presencia de Biofinity para este rango esférico pues fue algo que despertó la contactología en el aspecto de mejor salud en la córnea para nuestros pacientes. Y si eso le aunamos que en poco tiempo nos ofrecieron lentes de contacto de este rango tóricos, también padecemos factores de hipoxia porque tenemos muchos pacientes con lentes tóricos
mayores de 2.75 dioptrías, con material EMA y con la presencia de Biofinity extra rango tórico. Bueno, pues fue algo también sensacional, ¿no? Clínicamente me siento pues bastante contento con estos cambios, porque los pacientes se presentan con mejores síntomas propios de la hipoxia, ¿no? Hablando de estos pacientes. Y ahora con la posibilidad de tener también en México lentes multifocales con estas características de material, pues también me ha brindado la posibilidad de ofrecerlos, y pacientes completamente satisfechos, ¿no? En el futuro próximo, bueno, pues vienen nuevamente el crecimiento de diseños con extra rango también, y además la posibilidad de tener lentes tóricos multifocales, que ya están en otras partes del mundo, pero es una evolución también que estamos esperando muchos, ¿no? En México. Entonces, hablar de ahora un nuevo producto que nos va a ayudar a tener una mejor actividad en visión cercana, porque todo el mundo global se está yendo hacia los digitales. Entonces estamos hablando de un excelente lente con un nuevo diseño especial para estos pacientes, ¿no? Que iremos platicando más adelante, pero definitivamente todo este cambio que hemos vivido en México con estos materiales y con esta marca en específico, con sus diferentes diseños, pues clínicamente estamos completos. Claro. Sí, así es como bien mencionas, se ha visto un cambio muy marcado, ¿no? Y esto al final para beneficiar la salud del usuario, como bien dices, mejorando la salud de la córnea, pero también otros aspectos como la visión, o sea, cómo poder garantizar un mejor desempeño visual para que al final el usuario esté satisfecho. Y también algo importante, la comodidad, porque lo que queremos es un lente que pueda utilizarse por más horas al día. Si logramos juntar esos tres elementos de salud, de comodidad y visión, pues vamos a lograr esa experiencia, ¿no? Sí, así es. Entonces, como bien mencionas, damos aquí pauta para iniciar esta conversación sobre esta lente de contacto. Y aquí les pregunto a ustedes, público, ¿cómo viven actualmente su experiencia con el uso de estos dispositivos digitales? Seguramente en este momento están frente a una pantalla, están viendo esta sesión a través de su teléfono celular, en la computadora, en una tablet. Quiere decir que actualmente ya estamos haciendo la mayor parte de las actividades ya frente a una pantalla. Y esa es la necesidad que tenemos como parte del uso de un lente de contacto específico con esta tecnología. Si nosotros vemos la tendencia actual de los medios digitales, vemos datos interesantes, y aquí podemos detenernos un poquito, Rubén, a platicar sobre esta información que, bueno, tenemos al alcance en diferentes estadísticas, y podemos ver, por ejemplo, que hay un número importante de adultos que reciben sus noticias en dispositivos móviles. O sea, cerca del 85% ya están viendo sus noticias frente a una pantalla. O sea, esto ya ha ido cambiando, porque anteriormente era el periódico. Así es, ¿no? Y seguramente lo has visto en algunos usuarios, pero actualmente ya ha ido cambiando. Vemos también que la mayor parte de los adultos en su trabajo o en diferentes actividades usan 2 o más dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Sí, es lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Yo quiero ver mi pantalla, mi celular, y lo tengo a diferentes distancias, y también el tiempo que lo usan, ¿no? Y entonces estamos ante una época definitivamente donde el uso de sistemas digitales que están al alcance de nuestras manos y por un tiempo prolongado, pues hace que los millennials ahora, pues prácticamente más del 90% están usando todos los dispositivos a su alcance, ¿no? Algunos adultos siguen quizá leyendo el periódico, pero siempre tienen a la mano el celular y están migrando hacia las actividades del celular, ¿no? Tengo pacientes que sacan cita con el celular vía WhatsApp, hacen transferencias en nuestros negocios con sus celulares. Entonces están inmersos en esta actividad digital actualmente. Y aquí podemos ver, como bien dices, el aspecto generacional. O sea,
para un especialista, ¿cómo tú puedes hacerle esa recomendación de identificar al paciente idóneo para esta tecnología de lente de contacto? O sea, ¿qué es lo que tú recomiendas que debe de profundizar el especialista? Pues clínicamente nuestras preguntas siempre están ahí, sobre todo si son usuarios de lentes de contacto ya. Yo quiero hacer una pequeña diferenciación entre los pacientes, ¿no? Nuestros pacientes que ya están cautivos, pacientes que los tenemos ya con nuestra prescripción en lentes de contacto, empezar a introducir en la historia clínica el número de horas que están en sus dispositivos. Actualmente los dispositivos a final de la semana nos dicen, estuviste en la pantalla tantas horas a la semana. Entonces hacernos conscientes de cuántas horas están en la semana en su dispositivo y empezar a platicarles de que puede haber una fatiga ocular producto de este tiempo que están en las pantallas, ¿no? Entonces eso motivará a empezar a seleccionar a los pacientes que tienen más de X horas frente a sus dispositivos, ¿no? Ya más de 4 o 6 horas frente al dispositivo al día es demasiado. Entonces empezarlos a segmentar por esa parte, ¿no? Y también tenemos pacientes que no son usuarios de lentes de contacto y que llegan por precisamente sintomatología de exceso en dispositivos digitales. Y ya no nada más podemos refractar y recomendar anteojos, sino también guiarlos hacia un producto que puede brindarles también una mejor satisfacción en la visión cercana al final del día. Y no estamos hablando de presbitas. Claro. Sí, justo ahí lo de la generación. Podemos decir un sector o un rango de edades, ¿no? Hay jóvenes que actualmente ya están utilizando estas pantallas, ¿no? Estamos hablando cerca de los 12 años, 15 años, hasta los 40, ¿no? Que es cuando ya, digamos, está el límite con la presbicia. Pues podríamos decir ese rango de edad para poder identificar al usuario ideal para este lente de contacto. Y bueno, mencionabas muy bien sobre aquellos pacientes que hacen sus citas a través de WhatsApp, que consultan el banco, ¿no? La banca digital. Entonces vemos en esta estadística, que es propia de México, cómo se utiliza estos dispositivos, o sea, qué aplicaciones o qué programas son los que más se utilizan en estos dispositivos. Y podemos ver, por ejemplo, que el 90% de las aplicaciones que se usan son para mensajería. O sea, la comunicación es actualmente ya digital. Definitivo. ¿No? Redes sociales también es súper importante, porque actualmente ya estamos pues consultando, viendo amigos, familiares, noticias a través de redes sociales. Audio y video también, o sea, estamos viendo noticias, ¿no? Lo que veíamos hace rato, webinars, o sea, todo tipo de contenido se está viendo a través de estos dispositivos. Y esto es donde tenemos nosotros que enfatizar nuestra atención al paciente, ¿no? ¿Cómo es esa necesidad? Sí, por ejemplo, el día de ayer me escribe una paciente vía WhatsApp, se presenta vía WhatsApp, o sea, ni siquiera llamó. Se presenta y me dice, me recomendaron, tengo su teléfono, me recomendaron, quiero sacar una cita porque perdí un lente de contacto. Y me dice, tengo 52 años, soy miopía alta, y todo por mensaje. Y pues le digo que sí, me pide cita, le doy la cita y me dice, me manda su ubicación. Es decir, ya hasta la ubicación nos están solicitando vía un dispositivo electrónico, ¿no? Y mi sorpresa es que la señora llega con su nieto y llegan en motocicleta. Y entonces eso habla de que esta persona, 52 años, trae el teléfono y ella es la que tiene la dirección y la que la ayuda, ¿no? Va guiando al nieto. Al nieto, ¿no? Sí. Y entonces te das cuenta que ahora, pues, ya mayores de 40 años saben usar perfectamente dispositivos digitales. Y eso los lleva a usarlos prácticamente una gran parte del día.
por todo lo que acabas de mencionar, de todo lo que hacemos ahora con los dispositivos, ¿no? Sí, ¿no? Y actualmente ya la mayoría de las actividades, o sea, desde la escuela ya estamos aprendiendo a través de pantallas. En el trabajo, ¿no? La mayoría de los trabajos ya utilizan 1 o 2 pantallas. Así es. Entonces, estamos pues, en presencia de estos dispositivos. Y eso es parte del contexto con el que queríamos iniciar para esta conversación del por qué la necesidad de una opción de lente de contacto para estos usuarios. Entonces, ya teniendo la experiencia del doctor Velázquez en cuanto a sus pacientes y cómo han tenido esa interacción a través de algún dispositivo, pues podemos ver que todos estos dispositivos generan fatiga visual digital. Así es. Y esto se ha reportado ya, o sea, hay publicaciones que se han hecho en revistas científicas y que hablan sobre esta problemática de la fatiga visual digital y cómo afecta el día a día del usuario, ¿no? Y podemos ver también que en medios de divulgación pública también ya se está hablando. No sé si tú has visto alguno de estos reportajes, Rubén, que hablan ya en periódicos, por ejemplo, y hablan sobre el riesgo que se tiene al estar frente a una pantalla que puede generar desde síntomas de fatiga hasta otro tipo de problemas, ¿no? Así ¿Qué es lo que has visto tú en este caso? Pues bueno, tenemos mucho tiempo revisando bibliográficamente y asistiendo a cursos y a conferencias de todo lo que se venía sobre control de miopía. Entonces es un tema muy claro que lo tienen todas las universidades del mundo y todos los centros de investigación en el área de la visión, que algo está pasando con el aspecto de la acomodación en todas las personas por el exceso de tiempo en visión cercana, ¿no? Entonces, con eso les quiero decir que muchos medios en el radio, lo he escuchado, en programas de radio, hablan sobre ese exceso de uso de la visión en posición cercana. Y claro, tiene mucho que ver con lo que comentamos de toda la situación de control de miopía. Pero definitivamente ya se menciona en cualquier medio, ¿no? En radio, en revistas de publicación científica, en los periódicos. Y claro, lo paradójico es que lo leemos, muchos de esos, a veces lo leemos en los dispositivos, ¿no? Que esta recomendación de, pues, si estás usando mucho, pues de vez en cuando ver hacia lo lejos, usar lo menos posible, pero en realidad no se ha podido abatir esa situación, estamos cada vez más inmersos. Entonces, la información ya es, como tú dices, pública, generalizada, de la necesidad de tener en cuenta esta inmersión en un espacio de 30 o 40 centímetros durante mucho tiempo, muchas horas al día. Sí. Y en este caso, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo puedes describir la fatiga visual digital? O sea, si ya estamos viendo que se está viendo en estos medios científicos y públicos, en tu caso, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo la describes, esta fatiga? Bueno, esta experiencia clínica es esta situación de sintomatología de cansancio visual. Básicamente así lo describen los pacientes, ¿no? O describen, hay ocasiones en las que veo a lo lejos y cerca y tardo un poco en enfocar, ya sea que estoy de cerca y veo hacia lo lejos, tardo un poco en enfocar o al revés. Eso quiere decir que estamos ahí usando demasiado la acomodación. Puede haber un poco de lagrimeo también, puede haber un poco de cefalea al final del día, ¿no? Pero principalmente esta sintomatología la estamos escuchando más en aquellas personas que están corregidas, que ese es el asunto. Para todos nosotros es muy claro que una persona nos puede decir estos mismos síntomas pensando que fuera un hipermétrope bajo o mediano y que tuviera entre 25 y 40 años y que son características normales, ¿no? De la sintomatología, pero escucharlo en personas que son nuestros propios pacientes que hemos estado corrigiendo y que los hemos emetropizado a través de sus lentes de armazón o lentes de contacto, no tendríamos por qué tener este cambio o este cansancio visual. Sin embargo, lo tienen
y al revisarnos nos damos cuenta que la graduación no ha cambiado, todo está bien. Entonces, es algo que estamos recibiendo en los últimos 5 o 8 años hacia acá, donde se está notando este efecto prolongado de visión cercana, aún estando bien corregido. Sí, eso es importante que el especialista identifique, porque a veces si el paciente está presentando síntomas, pudiera pensar que ya requiere algún ajuste en la graduación, algún cambio. Pero como bien dices, puede ser que no represente ningún cambio en su prescripción, pero aún así está teniendo esta problemática, ¿no? Sí, eso se está presentando. Y claro, se está presentando más a aquellos pacientes ya corregidos y que están cerca de los 40 años, ¿no? Entonces, como que dicen, algo está sucediendo que me estoy cansando más. Y no estamos hablando de un efecto que para nosotros es muy claro, que es la presbicia, sino que estamos ante una situación donde hay un cansancio visual, una fatiga visual. Sí. Y hay personas que tal vez no manifiesten este problema, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en la estadística, que solamente el 10% de los pacientes conversan con el especialista sobre la fatiga visual digital. Sí, porque es que ese es el asunto. Los pacientes dan por hecho que están cansados visualmente por el exceso de actividad en visión cercana, el trabajo, la actividad de redes sociales. Entonces el paciente dice, bueno, pues definitivamente sí siento que hay un cansancio, y lo dan por hecho que es por eso, ¿sí? Pero sería algo que tendríamos que agregar a nuestra historia clínica, ¿no? ¿Cuántas horas estás frente a un dispositivo electrónico y si tienes síntomas? Si los hay, eso quiere decir que está excediendo ese tiempo de visión cercana y está excediendo pues los niveles normales de acomodación por el número de horas. Y ante eso estamos hablando de que quizá no le podamos decir al paciente deja de trabajar, ¿no? Deje de leer en su dispositivo, deje de hacer esto, porque te van a decir, pues yo tengo que trabajar y tengo que trabajar hasta las 10 de la noche, no hasta las 8 o las 9. Entonces, no podemos decirle tan fácilmente deje de hacerlo, ¿no? Y sin embargo, se están presentando estos síntomas. Sí, hay de pronto algunos, como bien dices, recomendaciones para poder reducir la fatiga visual, claro. Pero tiene que ver con dejar de trabajar, ¿no? Y como bien dices, a veces uno está trabajando, está concentrado en las actividades y es difícil poder pausar ese trabajo, ¿no? Y también, bueno, toda esta situación va relacionado también pues con la superficie ocular, lo que llamamos pues el medio donde se encuentra la película lagrimal, córnea y conjuntiva, ¿no? Entonces, pues también hay pacientes que nos están buscando por esa sintomatología que podemos no diferenciar muy bien y pensar que se trata de una pequeña falta de lubricación ocular. Pero no necesariamente es falta de la lubricación, sino que estamos hablando de una fatiga visual y que puede llegar a confundirse, ¿no? Entonces habría que analizar bien la situación, si es fatiga visual o ambas, ¿no? Fatiga visual más un factor de sensación de resequedad. Sí, justo hay diferentes causas, ¿no? Que pueden generar esta fatiga ocular, que pueden confundirse tal vez. Y bueno, aquí podemos ver lo que mencionas, aquellas causas relacionadas a la superficie ocular. A veces el estar trabajando frente a una pantalla hace que parpadeemos menos, ¿no? Así es. Y eso genera mayor resequedad. Y bueno, también puede ser que la pantalla esté muy brillante, o el texto muy pequeño, así es. La posición de la pantalla no esté correctamente, y eso puede provocar fatiga, ¿no? Y también relacionado a la visión, o sea, si está bien corregido el paciente. Entonces, estas son causas, como bien dices, hay que identificar en un examen. O sea, la importancia del examen completo es lo que haces como recomendación al especialista. Sí, un examen completo, o si ya es completo, agregar estas nuevas características que estamos mencionando, ¿no? Claro que sí. En la búsqueda de la fatiga visual. Hay estudios, hay investigadores que han realizado algunos estudios
y han identificado una condición que seguramente he escuchado, que se le conoce como microfluctuaciones acomodativas. Y este es uno de los puntos en los cuales nos dice por qué hay actualmente una opción de lente de contacto para estos casos, ya que estas microfluctuaciones pueden estar relacionadas con la fatiga visual digital. Al respecto, ¿qué es lo que opinan? Bueno, pues definitivamente siempre hay a nivel global, hay un número de investigadores en todas las universidades, y siempre traen una pregunta bajo el brazo. Siempre están ahí en el área de la salud visual, buscando respuestas a sintomatologías, ¿no? Y eso, pues, ahora muy novedoso el saber que están evaluando esas microfluctuaciones en la acomodación. Y claro, utilizan sistemas muy parecidos a los autorrefractómetros, muy específicos para ir midiendo esas microfluctuaciones, ¿no? Y definitivamente pues están apareciendo ahí y tienen una relación con la fatiga visual. ¿Qué hacer cuando empiezan a aparecer los reportes de esta fatiga visual? Pues ir a la búsqueda de medirlo. Eso es la ciencia, ¿no? Medirlo. Medir si se presenta en qué rangos de edad, medirlo si se presenta en qué actividades laborales, medirlo si se presenta más en miopes, más en hipermétropes. Es decir, hay una gran cantidad de información que poco a poco se genera y que nos arroja que sí existen, pues hay una deficiencia o algún cambio en las características de la acomodación que hemos considerado como normales. El hecho de medirlo y el hecho de buscar la forma de eliminarlo o hacerlo menos presente en las personas, en los pacientes, eso es a lo que se han dirigido, ¿no? la atención en la búsqueda de una solución óptica para que esos pacientes tengan menos fatiga visual. Y eso ha llevado pues a utilizar la ciencia, la metodología a través de protocolos de investigación, donde primero hay una propuesta desde el punto de vista óptico y esa propuesta llevarla a un lente de contacto, adaptarlo dentro de una universidad y tomar pues los valores que arrojan estas microfluctuaciones en pacientes con un lente de contacto esférico normal y ahora con un lente de contacto con algunas características nuevas en su superficie. Y se han encontrado pues que hay una menor tensión en el músculo ciliar con lentes que tienen una nueva tecnología en la superficie. Ok, sí, justo de eso es lo que queremos hablar. Y este es el principal motivo de esta sesión. Les hablamos sobre el lanzamiento de un lente de contacto para la vida digital. Y aquí es donde anunciamos el lanzamiento de Biofinity Enervis. Esta opción de lente de contacto principalmente está enfocada para aquel usuario de la vida digital. Conociendo ya el contexto que hemos estado platicando con el doctor Rubén, este lente de contacto es único actualmente en México y principalmente en el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un diseño el cual va a estar relacionado con la disminución de la fatiga visual digital. ¿Cómo se llama esta tecnología? Se llama Digital Boost. Y vamos a hablar un poco sobre este diseño, como bien dice el doctor, que viene a innovar y viene a satisfacer una necesidad que se tiene actualmente en cuanto a estos dispositivos. Entonces, vemos en la imagen cómo este dispositivo, este diseño de la tecnología Digital Boost, tiene como principal beneficio reducir la fatiga visual de estos
pacientes, de esos usuarios de dispositivos digitales. Pero ¿cómo funciona? Aquí nos vamos a detener un poquito a hablar sobre la óptica. Entonces, vemos que este diseño cuenta con un perfil asférico único. Es decir, la superficie del lente va a tener una serie de curvaturas asféricas y eso es lo que va a lograr una potencia adicional que va a reducir la fatiga visual digital. Entonces, ¿qué opina con este diseño? Y de acuerdo a lo que usted ha visto en su experiencia, ¿qué opina sobre esta tecnología? Bueno, pues todos sabemos que nuestra respuesta acomodativa tiene que ver con el enfocar un objeto cercano. Y automáticamente nuestro cristalino nos aporta esa falta de convergencia por la disminución que recibimos de ver un objeto cercano en dioptrías. Es decir, cuando nosotros vemos un objeto cercano, estamos recibiendo una vergencia negativa porque la luz se está reflejando en ese objeto. Y al recibir esa vergencia negativa, nuestra respuesta es la acomodación. Hacemos que nuestro cristalino nos aporte un poco más de poder positivo para contrarrestar esa vergencia negativa que recibimos de los objetos. El hecho de tener ahora un sistema óptico que reduzca una cantidad pequeña pero importante de esa vergencia negativa sin acomodar es algo que va a traer como beneficio menor esfuerzo acomodativo y una visión clara sin ese esfuerzo. Ópticamente sabemos que está presente esa divergencia negativa y tranquilamente podemos hacerlo en nuestros consultorios. En el consultorio podemos a un paciente de 20 a 40 años o antes de los 40 refractarlo, ponerle su graduación lejana, hacer que lea y colocarle una lente de más 0.25. Y eso el paciente va a sentir que va a ver bien y va a ser cómoda la visión. Pero eso no lo podemos hacer con la receta final, ni con lente de contacto, ni con el lente de armazón, porque ese 0.25 pudiera alterar un poco la visión lejana. Pero si ahora tenemos un producto que por su tecnología, por sus curvaturas asféricas, logra ese pequeño positivo sin afectar la visión lejana, pues el paciente va a estar acomodando menos automáticamente. Y eso va a eliminar esta fatiga visual. Sí. Ese es el gran beneficio, ¿no? del lente de contacto, como bien menciona, poder ayudarlo a que su carga acomodativa sea menor y que eso sea resultado de un trabajo más cómodo. Si esta persona está frente a una pantalla por más de 2 horas al día, que este trabajo no sea tan cansado, ¿no? Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene esta lente de contacto y aquí es donde podemos abordar esa fatiga visual, ¿no? Vemos que actualmente hay otras lentes de contacto que muestran ciertos beneficios sobre los usuarios de computadora, pero van más enfocados a otros aspectos como mejorar la humectación, pero no sobre la acomodación. No, ese es único. Ese es único en el sentido de que el paciente va a ver bien de lejos, intermedia y cerca, y le estamos ayudando a menor fatiga acomodativa. Eso no lo tiene ningún lente de contacto, ¿no? Claro. Ese es el principal beneficio que ustedes van a observar en sus pacientes. Ahora, no olviden que este lente de contacto se adapta como cualquier otro lente. El lente esférico no requiere algún cálculo adicional, simplemente la refracción como es habitual. Sí. Y con eso el paciente al final, ¿cuál va a ser la respuesta? Que se va a cansar menos. Ese es el principal beneficio.
Y aquí es donde podemos relacionar este diseño con las microfluctuaciones, ¿no? Lo que bien mencionaba, Sí. cómo en el estudio que se hizo en este otro país, cómo se redujo este número de fluctuaciones durante un tiempo determinado, y eso se tradujo en una menor fatiga visual, ¿no? Ese es Sí. lo que se observó, de acuerdo a lo que menciona. Claro, sí, o sea, definitivamente lo que se está haciendo es provocando menor estrés, o hay un menor estrés en el músculo ciliar con esta lente. Esas microfluctuaciones disminuyen estadísticamente significativamente con respecto a la actividad del mismo paciente, pero con lentes esféricos nada más. Sí, ahora, para poder entender un poquito más sobre estas fluctuaciones, hay una imagen que tenemos aquí al frente que nos muestra una persona que está cargando una pesa. Okay. Seguramente muchos de quienes nos están viendo van al gimnasio o sacuden, no sé, al mercado, ¿no? A cargar pues, las bolsas. Entonces vemos cómo también, o sea, el hecho de estar constante en un músculo. Ese esfuerzo es lo que provoca que el músculo tenga ciertas vibraciones. Así es la tensión muscular. Y eso lo podemos trasladar al músculo ciliar cuando estamos trabajando de cerca. Ese músculo presenta vibraciones que se traducen en fatiga, ¿no? Sí. Esas, las microfluctuaciones, así a un modo de verlo más coloquial. Y ahí es donde vamos a ver el resultado de esta tecnología Digital Boost de Biofinity Energies, Okay. ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de estos usuarios? Dado que Biofinity Energies, como bien mencionaba, en otros países ya está presente. Sí. Pero ¿cómo se ha visto esta efectividad del tratamiento en estos otros países? ¿Ha visto algún estudio que muestre esta información? Pues sí, he visto un estudio realizado en Japón con toda la metodología, ¿no? El protocolo, uno lee el artículo y sabe que detrás de ese artículo viene todo un proceso de metodología, de investigación, un protocolo a seguir. Los pacientes se presentan, se les ponen los lentes. Claro, es un estudio donde se comparan lentes esféricos con estos nuevos lentes, con ese nuevo diseño, y definitivamente pues, se les pregunta a los pacientes sobre las características, principalmente la comodidad después de un día de uso, ¿no? Y prácticamente más del 80% de los pacientes reportaron menor fatiga visual. También pues comentaron que se sienten pues mejor en el sentido del final del día con estos nuevos lentes que los anteriores. Y eso de mejor significa también pues que tienen actividades normales y manifiestan que se sienten más relajados con estos lentes, ¿no? Y también, bueno, pues siempre se puede hablar de la situación. En el protocolo siempre se les va a preguntar cómo califica su visión lejana, cómo califica su visión intermedia, cómo califica su visión cercana. Y ahí, con números, los pacientes nos van a decir en una escala, normalmente del 0 al 100, cuál es su calificación sobre este rendimiento de los lentes, y pues siempre fue mejor con ese nuevo lente. Sí, muy importante eso, ¿no? Poder comparar. Y ahí es donde ustedes especialistas pueden aprovechar el hecho de poder adaptar esta opción de lente de contacto. Es decir, si ustedes ya tienen usuarios de Biofinity esférico y estos están inmersos en la vida digital y están presentando alguna sintomatología, pueden cambiarlos a Biofinity Energies. Sí, y se va a ver el cambio. Sí, porque no hay nada nuevo que hacer, simplemente es un diseño nuevo. Claro. Y el paciente definitivamente, si está en el rango con esas características de fatiga visual, va a ver los beneficios de inmediato. Sí, otro usuario también potencial es aquel que actualmente no usa lente de contacto,
pero que está inmerso también en la vida digital y está interesado en utilizar lente de contacto, entonces puede empezar a utilizar Biofinity Energy. Sí, definitivamente. Todos los pacientes que tienen hipermetropías bajas tienen sintomatología. Y esa sintomatología nosotros la habíamos caracterizado por sintomatología normal por la actividad cercana. Pero si a eso le unamos toda la vida digital, esos hipermétropes bajos tienen doble situación, porque la fatiga visual se presenta en cualquiera. Entonces, si no tenemos pacientes usuarios de lentes de contacto con hipermetropías bajas, ¿por qué? Porque se aguantan, siguen haciendo el esfuerzo, no van a visitarnos. Pero si ahora nos visitan y les hacemos un buen interrogatorio, pues podemos impulsarlos a decirles que parte de su fatiga es por la actividad digital que están teniendo. Entonces, yo francamente no duraría en adaptar a pacientes nuevos hipermétropes con esta lente directamente. Okay. O sea, no únicamente decir voy a corregir la hipermetropía que puede ser de 0.50 y 0.75 con unos lentes de armazón o con unos lentes de contacto esféricos normales. No, yo me iría directamente a este nuevo diseño, porque le vamos a ofrecer al paciente su corrección, pero además vamos a hacer que tenga menor fatiga visual. Esto, claro, puede ser también hacia pacientes miopes, ¿no? Pero ese sector de los hipermétropes bajos, yo creo que es un gran beneficio. Recibir un lente que va a corregir la ametropía y además va a disminuir su fatiga visual. Sí, muy importante eso que menciona el doctor, porque como bien dice, hay hipermétropes que presentan mayores síntomas. Entonces ese es un foco en el cual tenemos que dirigirnos. Y bueno, también aquellos miopes que también pueden presentar la fatiga, ¿no? Claro que sí, sí. Hay otro tipo de usuario también potencial, aquel usuario de lente de contacto de otras marcas que actualmente no está muy satisfecho, o como bien mencionaba, tal vez está usando una tecnología de un material como el EMA, pero que está inmerso en la vida digital. Entonces, si no presenta esa satisfacción con su opción actual, se puede cambiar a Biofinity Energies. Y con eso estamos también garantizando una mayor satisfacción. Ese sería otro. O sea, definitivo, o sea, con estos reportes que se tienen ya de la investigación usando estos lentes, definitivamente, pues a cualquier persona usuaria de lentes de contacto con esas características de fatiga visual o número de horas frente a los dispositivos, que valdría la pena ir redefiniendo esto, ¿no? Que con ustedes como empresa, pues ir redefiniendo, o sea, ¿cuántas horas al día se consideran que ya hay fatiga visual? Que sabemos por la experiencia que puede ser tantas horas, ¿no? Uh-huh. Pero no hay nada quizá como irlo anotando, irlo registrando, ¿no? Para que podamos entender que si es paciente usuario de un lente de contacto de otra compañía, pues el beneficio sería todos aquellos que nos ofrece la marca Biofinity, ¿no? Que es comodidad, humectabilidad y en este caso ahora un diseño para evitar la fatiga visual. Entonces, el potencial pues es bastante alto en el sentido de nuestra actividad profesional y de nuestras opciones que le podemos ofrecer a los pacientes. Sí, entonces ya escuchamos a nuestro especialista cómo poder aprovechar actualmente de esta familia Biofinity, cómo poder garantizar todos estos beneficios, ¿no? La salud, visión, comodidad, y también si estos usuarios ya están utilizando otras tecnologías de más tiempo, pues poder migrarlas a lo más nuevo, ¿no? A lo nuevo que hay actualmente. Okay. Ahora, platicábamos hace rato que parte de la fatiga visual involucra también una menor tasa de parpadeo, porque estamos frente a una pantalla. Así es. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que este lente de contacto
pueda mantenerse cómodo de acuerdo a ese problema, ¿no? O sea, si la persona está frente a una pantalla y está parpadeando menos, ¿cómo podemos garantizar que ese lente no se va a resecar o a deshidratar durante el uso? Aquí en este caso, de acuerdo a la experiencia que ha tenido con Biofinity, en cuanto a comodidad, ¿cuál ha sido la respuesta de sus pacientes? Bueno, la comodidad de los pacientes usuarios de Biofinity, yo soy muy satisfecho porque los pacientes los usan 12, 14 y 16 horas al día. Ok. Sin ningún problema, ¿no? Todos me han manifestado que son lentes que pueden usarlos mucho tiempo y al final del día son extremadamente cómodos todavía, ¿no? Incluso los he comparado con de la misma compañía de ustedes, de CooperVision, otras submarcas, ¿no? Que puede ser Liberty. Liberty también nos aporta grandes beneficios, pero yo he migrado muchos pacientes de Liberty a Biofinity. ¿Por qué? Porque al final del día se sienten más cómodos. Claro. Tienen mejor lubricación. Entonces, este producto que ustedes tienen en Biofinity, pues es un producto premium, ¿no? Yo lo considero así porque he migrado también otros pacientes de otras marcas a Biofinity y definitivamente me dicen valores altos en la satisfacción visual, pero sobre todo en la humectabilidad. Es un excelente producto. Sí, muy, muy importante lo que dice el doctor, poder cuantificar esa satisfacción, ¿no? O sea, a lo mejor en escala del 1 al 10 o del 1 al 100, qué tan satisfecho está con la comodidad del lente de contacto. Ustedes pueden implementarlo también en su práctica para que puedan medir, ¿no? la satisfacción. Sí, preguntarles cuál es la satisfacción visual al final del día, cómo siente el lente en cuanto a la lubricación, ¿no? Al final del día. Y simplemente mencionarles en una escala de 0 al 10 o del 0 al 100, como quieran determinarlo ustedes, pero el paciente pues, nos puede decir fácilmente, no soy satisfecho, ¿no? Yo lo califico con un 60, un 70, y a lo mejor podemos esas horas aumentarlas y esa calificación aumentarla con un cambio de producto. O sea, lo que estamos invitando pues es a llevar a cabo lo que se hace en los institutos de investigación, que todo se hace a través de números, a través de rangos, y entonces es como el paciente va calificando. Y si no lo hacemos, pues hay que implementarlo, ¿no? Porque luego el paciente pues no nos lo va a decir, porque él no es el investigador, él no es el profesional, él no es el que debería de hacerlo. Importante calificar pues así nuestra recomendación inicial, ¿no? Y pues todos son factibles de a lo mejor ofrecer un producto porque pues no nos hemos actualizado, o ofrecer un producto porque creemos que es el mejor, pero no todos los pacientes van a tener, o sea, no es posible que todos los pacientes sientan comodidad en un solo producto. Yo tengo pacientes con algunas características con otras marcas, pero pues definitivamente siempre estamos aportando la idea de tener una respuesta al final del día en calidad visual, en comodidad, en humectabilidad. Sí, y esto que menciona principalmente se debe a la tecnología de Biofinity, que se llama Aquaform. Pues vamos a ver más adelante un video que nos describe en qué consiste esta tecnología, pero principalmente en este caso, cuando hablamos de Biofinity Energies, Aquaform va a garantizar una mayor hidratación del lente para aquellas personas que tienen menor parpadeo durante el día, que esto no garantice o no genere una sensación de incomodidad. Entonces, eso lo vamos a ver en este video más adelante para que se convenzan de la tecnología que tiene para favorecer la comodidad y también esta reducción de la fatiga visual que ya platicamos anteriormente, ¿no?
La tecnología Aquaform es una innovación de Cooper Vision utilizada en nuestra familia Biofinity y MyDay, de lentes de contacto de hidrogel de silicona mensuales y desechables de uso diario. Pero, ¿de qué se trata? Se trata de ofrecer una incomparable combinación de comodidad y transmisibilidad de oxígeno a través de un diseño innovador y material de lente. La tecnología Aquaform nos ha ayudado a superar la inherente relación de la tecnología de lentes tradicionales de hidrogel de silicona. Esto al añadir silicona que incrementa la transmisibilidad de oxígeno, pero puede limitar la suavidad y la habilidad para adherirse a la superficie ocular y de mantenerse hidratado. Nuestra solución: un macrómero de silicona que proporciona largas cadenas de silicona que contribuyen a la alta transmisibilidad del oxígeno hacia el lente y enlaces de hidrógeno que unen moléculas de agua a moléculas hidrofílicas en el lente. El resultado: un lente cómodo que permanece natural y uniformemente humectado, sin recubrimientos o tratamientos superficiales, el cual hace que el lente tenga alta transmisibilidad de oxígeno, más suave, cómodo y con un módulo de elasticidad óptimo. Además, nuestras familias Biofinity y MyDay incluyen un diseño de lentes avanzado, que significa superficies más lisas y bordes redondeados, que minimizan la interacción entre el párpado y el lente para una mayor comodidad. Nuestros lentes ofrecen muchas ventajas, proporcionando a sus pacientes una comodidad excepcional y una fácil manipulación de estos para ayudar a mantener los ojos más sanos, claros y blancos. La tecnología Aquaform, exclusiva de Cooper Vision, y se encuentra en nuestras familias Biofinity y MyDay, desde esféricos hasta lentes de especialidad. Finalmente, doctor, vemos también los parámetros que actualmente vamos a tener ya disponibles en México de esta marca Biofinity Energies. Y bueno, no olviden que estos parámetros son los mismos que Biofinity esférico. Si ustedes tienen aquellos pacientes miopes, hipermétropes, que actualmente ya han adaptado con esta marca, ustedes pueden generar esa migración y con esto garantizar una mayor satisfacción por parte de estos usuarios, ¿no? Uh-huh. En este caso, doctor, al ver estos parámetros, podemos dar fe de lo que estamos hablando, ¿no? En cuestión de transmisión de oxígeno, contenido de agua. O sea, ¿qué experiencia va a tener al final este usuario? Pues definitivamente con lo que hemos estado comentando, un gran beneficio en cuanto a la comodidad al final del día. Ahí es donde yo pondría mayor énfasis, ¿no? Con estos pacientes. Si son usuarios de blandos, son usuarios de lentes esféricos, migrarlos a Biofinity, y si hay fatiga visual, pues migrarlos directamente a este nuevo material, este nuevo diseño, Biofinity Energies. Los parámetros son bastante buenos, hablamos de más 8 a menos 12, entonces creo que es un plus, más allá del plus que ya se tiene, de este material, de este diseño y de esta tecnología de humectabilidad. Claro. Pues bueno, yo creo que todo lo que tocamos en esta sesión fue bastante enriquecedor. Quiero agradecerle, doctor, por esta participación. Yo espero verlo nuevamente en otras sesiones que tengamos, contando con su gran experiencia. Y bueno, agradecerles también a ustedes por asistir a esta sesión. Esperamos que a partir de ahora sus adaptaciones sean pues de lo mejor posible gracias a este nuevo integrante de la familia Biofinity. Y bueno, vamos a estar nuevamente resolviendo las dudas a través del chat. No olviden escribirlas y agradecerles. Y bueno, nos vemos próximamente. Muchas gracias por la invitación y estamos con ustedes. Muchas gracias.